Muy buenas. Bienvenidos a EduAction, su podcast de educación a todo nivel. Hoy tenemos un gran invitado. Él es Alan Rivera Prieto, periodista, activista político. Bienvenido, Alan. ¿Cómo estás? Carlos, muchas gracias. Gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí. Me encanta participar en todo lo que sea conversar, entrevistas. Buenísimo. Sí. Pues aquí con este libro tan maravilloso que tengo el honor de que me regalaron, Ilegales, escrito por el gran Alan Rivera Prieto. Cuéntame, ¿de qué se trata el libro? Bueno, el libro, como ves, y lo voy a mostrar aquí en pantalla para mostrar el detalle, es está entre comillas la palabra ilegales, ¿no? Es una perspectiva enfocada en el tema económico. No es un libro de economía, pero trae el tema de la inmigración al ámbito que realmente pertenece, que es al de la economía. Entonces el libro es un esfuerzo por sacar de la estigmatización la inmigración en Estados Unidos sobre todo y llevarla al plano de la realidad. Cuando yo llegué aquí, eso está escrito desde el prefacio, a mí me sorprendió que un país de inmigrantes esté tan mal organizado en lo que es su sistema inmigratorio. Dije, ¿cómo puede ser posible que un país de inmigrantes, las leyes inmigratorias estén tan mal hechas, esté tan mal enfocado todo? Tú sabes que hay dos tradiciones en el derecho, ¿no? La tradición romano-germánica, que dice que la ley genera la costumbre de las sociedades, ¿no? Y la tradición del common law, que es la tradición que se usa en Inglaterra y aquí en Estados Unidos, que es que la costumbre de las gentes genera las normas. Sin embargo, en el ámbito legal, y este es un capítulo entero que yo trato ahí, aquí en Estados Unidos la ley pretende generar un comportamiento en términos del flujo inmigratorio, cuando en realidad quien maneja el flujo inmigratorio, pese a las leyes, pese a la politización del tema, pese a que tanto demócratas como republicanos utilizan políticamente el tema para beneficiarse electoralmente, es la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral la que regula la inmigración, sea esta autorizada o no autorizada. Entonces el libro trata de eso. Y se llama ilegales entre comillas porque la palabra ilegal es un pésimo uso para hablar del inmigrante. Porque el inmigrante puede ser alto, puede ser bajo, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser bonito, puede ser feo, puede ser whatever, blanco, negro, amarillo, rojo. Puede tener 1000 características, pero no puede ser ilegal. Porque no es una cosa para comenzar, es una persona. Entonces una persona puede infringir una ley, pero no puede ser ilegal de suyo. Entonces hay 7 explicaciones en el primer capítulo de por qué está mal usada esa palabra y por qué esa palabra que define un hecho concreto, un fenómeno social, lo que está haciendo es desviar la atención y hace que se generen más problemas debido a que están enfocando mal el tema desde la palabra que usan. Pero puede ser utilizado de esa manera por algún tipo de populismo, quizás. Por supuesto. Simplemente es retórica. Illegal aliens se usó para categorizar de mala manera a determinados tipos de inmigrantes y esto empezó en la Franja de Gaza, en Israel. Así calificaban a los inmigrantes israelíes que empezaron a emigrar a la zona palestina cuando comenzó el regreso de la diáspora de los judíos. Estamos hablando de la década de 40, 50, del siglo pasado. Entonces, aquí yo hago en el primer capítulo toda una explicación conceptual, porque tengo un sesgo. Yo estudié filosofía política, es mi carrera principal. Y entonces, soy de las personas que prefieren definir términos para poder saber exactamente de lo que estoy hablando. Entonces, me parece que era Peter Drucker que decía, antes de buscar las respuestas correctas a un problema hay que buscar las preguntas correctas. Okay.
para saber qué cosa vamos a responder, para poder diagnosticar. Entonces, ¿cómo puedo yo diagnosticar una situación social si estoy comenzando por calificarla mal, por creer que en lugar de ser una apendicitis estoy hablando de un cáncer? ¿Make sense? Sí, no, definitivamente. Entonces, claro, vamos a hablar entonces de apendicitis. El tema inmigratorio es una apendicitis, no es un cáncer. Es una apendicitis, ¿por qué? Porque no se dieron ciertos cuidados al apéndice, qué sé yo, o hay que sacar el apéndice. Para mí el apéndice son las leyes que pretenden regular la inmigración. Entonces, ¿qué hacen? Politizan, pero policializan o judicializan la inmigración. Entonces convierten a las personas que vienen aquí a trabajar en delincuentes, o los pretenden convertir en delincuentes, pero ni siquiera las leyes de Estados Unidos pueden calificar a una persona no autorizada como ilegal. Y entonces, así comienza el libro, y cuento historias también. Cuento historias de inmigrantes que no solamente que fueron exitosos, sino son historias que deben haber, no deben, que hay miles, millones de historias que nos demuestran que la inmigración es la columna vertebral de este país. Y de muchos. Así es. Y ese es el país de la inmigración por antonomasia. Solamente el 1.8% de los habitantes en Estados Unidos, estamos hablando de 330 millones, 1.8%, son de origen indígena americano. No voy a decir indioamericano, porque indio es de India, sí, del país, ¿no? Son indígenas americanos. El resto, todos, el señor Smith, el señor Biden, el señor Trump, todos vinimos prestados. Todos vinimos claro, todos caímos en algún momento. Y hay gente de primera, segunda, tercera generación. Entonces, ese es el punto. Y es súper importante, fundamental, medular, que entendamos eso para poder hablar de inmigración. Lo debe saber tanto un inmigrante como el abogado que lo defiende, como la persona que quiere hablar del tema. ¿Por qué? Porque este es un tema económico fundamentalmente. Es cierto que mucha gente llega como refugiada, lo estamos viendo en la comunidad venezolana, pero la mayoría viene refugiado porque vive mal económicamente allá, porque si las cosas estuvieran bien económicamente no se van. No se van. Uno se va porque quiere vivir en paz y porque quiere vivir mejor. ¿Y a dónde se va? Se va a un país que crece económicamente. Si la economía de ese país no está en crecimiento y por supuesto se abren oportunidades, nadie va a ir a ese país. Entonces, que me digan a mí cuánta gente inmigra a Haití, a Cuba, a Venezuela, ahora a Perú. Porque cuando Perú estaba creciendo, sí, llegaron casi 1.200.000 de hermanos venezolanos, de compatriotas nuestros. Yo digo compatriotas, soy peruano, pero llegaron al Perú porque Perú está en crecimiento. Y lo máximo que llegaron los venezolanos, porque ustedes tienen una cultura excelente de trabajo, de excelencia en el trabajo. Y eso está ayudando mucho a los peruanos a entender que la productividad y la excelencia en el trabajo es súper importante. Esa parte, por ejemplo, ese enriquecimiento cultural ayuda a mi país, el Perú. Y ese enriquecimiento cultural ayudó a Estados Unidos a ser lo que es. Y que ahora lo están destruyendo porque están penalizando la inmigración. Y no permiten que la gente que viene con tanta energía, con tanta fuerza, pueda seguir revolucionando este país. ¿Por qué? Porque son 7 capítulos en el libro, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que hacen que un inmigrante pueda generar riqueza aquí? ¿De dónde salió un Bill Gates? ¿De dónde salió el creador de Apple? ¿Cómo se llama? Steve Jobs, ¿no? Hijo de un inmigrante del Medio Oriente, de Siria, que no hubiera podido entrar, no hubiera existido Steve Jobs si se hubieran aplicado las leyes que puso Trump en su periodo. Y no estoy criticando a él, ¿ya? Sí. Que quiero que esté claro. Estoy criticando que tanto republicanos como demócratas no entienden lo que es la inmigración en un país de inmigrantes.
Es absolutamente loco, absurdo. Pero fíjate algo, yo por lo que estoy oyendo y por lo que veo también a diario acá, no es un tema de que un gobierno entienda o no entienda, no importa si es demócrata, republicano o de dónde viene. Más bien lo que estoy viendo, y tú me estás aclarando también con tus palabras, es que todo se usa con un fin electoral o político o de propaganda. En realidad, ahí es donde muy bien que lo explicas, porque inclusive nosotros que llegamos a este país, sí se siente un poco en la calle, aunque Miami es una ciudad... La capital de Latinoamérica, ¿no? Sí, es la ciudad, como yo digo, es la ciudad de Latinoamérica más cercana a Estados Unidos. Sí. Inclusive yo creo que ni se oye hablar inglés normalmente en la calle. Sí. Pero sí se siente ese tema de que aquí viven los americanos, los de Estados Unidos, y los demás sí son inmigrantes. Sí, como estamos como medio invadiendo la cosa, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y resulta que Estados Unidos, como tú bien lo explicabas, está construido a base de inmigrantes. Sí, pero ese es un fenómeno que ocurrió y lo trato, me parece, déjame ver aquí, no me acuerdo en qué capítulo trato eso de los inmigrantes, porque acá llegaron primero los ingleses y luego vinieron los irlandeses y los ingleses discriminaban a los irlandeses. Y después llegaron los alemanes y los irlandeses y los ingleses discriminaban a los alemanes. Y después llegaron los polacos y todos los que ya habían estado aquí antes discriminaban a los polacos. Y después los italianos y discriminaban a los italianos. Y al que llega nuevo lo discriminan porque es parte de una reacción humana que es comprensible. Claro, que es natural. Está invadiendo su territorio, su casa. Claro. Pero también Estados Unidos, cuando llegan los ingleses vinieron para acá para construir su hogar, para quedarse. Esto era donde se iban a asentar. Claro. El español en Latinoamérica llegó como visitante, por llamarlo de alguna manera. Y se fue quedando. Fue otro tipo de inmigración, claro. Se fue quedando, sí. Pero su pensamiento nunca fue: yo me voy a establecer y me voy a quedar acá. Aparte, no eliminaron a toda la cultura indígena como se hizo aquí. Aquí hicieron unas matanzas horribles, eso también está en el libro. Yo tengo varios cuadros aquí, hechos por mí mismo, en base a la historia, a las estadísticas que he investigado en este país, tanto en las bibliotecas públicas como en la Biblioteca del Congreso. He tenido acceso a cifras realmente reveladoras. Este libro, por ejemplo, tengo un excelente cuadro. Sorry que lo hice yo y lo diga así, pero es que en verdad es bien gráfico. Las masacres de indígenas americanos después de la llegada de los europeos, ¿no? O sea, cómo fueron eliminando a la población indígena americana y lo que significó eso, ¿no? Entonces, el libro habla de todo eso, de los negocios que se hacen con la inmigración. Sabes que hay más de $5,000 millones que se invierten anualmente en la frontera norte. Perdón, en la frontera sur, con México, ¿no? Y hay hasta eventos que se hacen de seguridad en la frontera. O sea, y hay un montón de vendors y tal, y tiene muchos años ese evento anual. Y va muchísima gente y hay millones de dólares jugando ahí. O sea, eso es un negocio también. Las cárceles donde ponen a los inmigrantes detenidos son un negocio, porque esas cárceles son privadas. Entonces, todo esto está tratado aquí. Y bueno, ahí tengo un aperitivo al final, que es es una adenda, donde hablo de Donald Trump, ¿no? Cómo llegó a donde llegó, quién era su abuelo, quién fue su padre, cómo llegaron aquí los Trump, no con ánimo, como digo, de ir en contra de Donald Trump, sino como ejemplo. Que tiene como ejemplo, tiene sus pros y sus contras. Claro. ¿Ya? Todos estamos igual.
Igual que, o sea, Biden. Un poquito más. Y te voy a decir una cosa. Un poquito menos de dinero que Trump. Pero, yo no soy ni republicano ni demócrata, soy realmente un inmigrante latinoamericano aquí que admira este país y lo quiere y le agradece su acogida. Siempre estaré agradecido. Y me parece que los demócratas están llevando esto a un extremo inaceptable, porque Estados Unidos se ha convertido en un país de libertinaje puro. O sea, la libertad que había la han convertido en libertinaje y se está descomponiendo la sociedad. Pero ese es otro tema para otro podcast. Uh-huh. Mira, es que, como yo te comentaba antes de comenzar la entrevista, los venezolanos ahora, como digo yo, somos los nuevos chinos. Estamos en todas partes. Quizás lo que uno escucha con el tema de la inmigración en este país es los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses. Pero en realidad es un país que llega mucha gente de muchos países. Sí, claro. Obviamente estamos hablando de los 3 países principales en el tema de inmigración por cantidad. Y sabemos la situación de cada uno de esos países, pero llega gente de muchas partes del mundo. Es un país de inmigrantes. Exactamente. Lo sigue siendo. Exactamente. Y diario. Ahora, ¿dónde qué parte ese tema de cómo tratar esa diferencia de los inmigrantes ilegales? Porque como tú bien decías también... No autorizados. Exactamente. No ilegales, no autorizados. La ilegalidad está en un acto. En la acción, claro, no en la persona. No en la persona. Exacto. Pero, ¿cómo podemos transmitirle a la gente para empezar ahora a enseñarles esto no es la palabra adecuada, esto es la forma, cómo deberíamos de tratar este tema a nivel general, sí, y no seguir con la idea de que los inmigrantes son ilegales, los inmigrantes, porque yo tengo quizás, que también pasa, tengo 30, 40 años viviendo en este país y ya el que viene nuevo, entonces yo lo veo de reojo. No necesariamente porque yo nací en este país. Claro. Entonces, sí se ve eso también. Sí, la xenofobia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese cambio y que la gente pueda verlo como realmente es? Bueno, es que lamentablemente lo que está ocurriendo desde hace muchos años, esa discriminación nace del mal entendimiento del fenómeno. La inmigración es un fenómeno de carácter económico, lo repito. Está regulado por la ley de oferta y demanda en el mercado laboral. Te doy más pruebas recientes, porque en el libro vas a encontrar página 90, no sé si en la versión en inglés está en la 90, debe ser por ahí, un cuadro que hice registrando desde 1987 tanto el flujo migratorio como el crecimiento del Producto Bruto Interno, el GDP de Estados Unidos. No, está por ahí nomás. Está en las 2 páginas después de eso. No, de acá. Ok. Ahí tú puedes observar que hay una relación casi directamente proporcional entre el flujo migratorio, ¿ya?, que es la línea de arriba, la más clara, sí, el bloque más claro, con el crecimiento del PBI en el país. Cuando crece el PBI del país, crece la inmigración. Cuando baja el Producto Bruto Interno del país, se reduce la inmigración. Donde se ve clarísimo, que fue pero así, clarísimo, es en el año 2009. Consecuencia de la Gran Depresión que ocurrió después del gobierno de Bush, vino el gobierno de Obama, quebraron la banca, una crisis mundial por eso, ¿cierto? Se fueron 1 millón de inmigrantes, regresaron a sus países. ¿Por qué? Porque no tenían trabajo, porque se perdieron miles de empleos. Claro. Entonces se fueron. Nadie los votó. Se fueron. Se fueron simplemente porque no encontraban las oportunidades que buscaban en este país y se fueron a otra parte.
se fueron, por ejemplo, muchos a países que estaban en pleno crecimiento. Lo dije al comienzo, por ejemplo, a Perú. Mira, Paul Kruger, el economista famosísimo Paul Kruger, acaba de publicar un artículo en el New York Times diciendo cómo los inmigrantes salvaron la economía de Estados Unidos. Hemos tenido una caída en stock markets el año pasado de 20%. La inflación ha sido más del 7%. Y Paul Kruger analiza la reacción de los mercados y cómo una ola inmigratoria que incrementó en 1 millón los inmigrantes en este país ha generado que la economía no se quiebre totalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el consumo primero por la riqueza que generan y segundo por el consumo que generan al mismo tiempo. Es ley de oferta y demanda, supply and demand, oferta y demanda en el mercado laboral. Entonces, lo que tiene que haber son leyes naturales, pero ¿qué pasa? Que ellos quieren, y vuelvo al inicio de la conversación, no sé si lo dijimos aquí o era en la previa, pero hay 2 tradiciones jurídicas, el common law y la ley, la costumbre romano-germánica, la tradición romano-germánica. La tradición romano-germánica, que es la que usamos en nuestros países, que venimos descendiendo de España generalmente, es que las leyes deben hacer que la gente cumpla determinadas normas. O sea, la ley genera la costumbre. Y en el common law inglés, que es la costumbre jurídica de Estados Unidos, la costumbre es la que genera las normas. Acá inventaron los semáforos cuando empezaron a chocar los autos, ¿cierto? Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Hay gente que sí para y deja pasar al otro, entonces vamos a crear un sistema que haga que eso se automatice, pues. De acuerdo a la costumbre generamos la norma. ¿Qué ha pasado? Que en el tema inmigratorio quieren generar costumbres con leyes. Y eso es lo que está mal. Ese es el enfoque que está mal. Están enfocando mal el problema. Entonces, como lo enfocan mal, su diagnóstico es errado. El diagnóstico para ellos es policial. Vamos a perseguir al ilegal, dicen, ¿no? La represión. O sea, represión. Represión no quiero que suene como uno lo utiliza en nuestros países latinoamericanos. Represión es bombas lacrimógenas y es golpe. Claro, pero represión es simplemente de que es la persecución porque o sea, esa presión de que tú no vas a hacer nada porque sientes que tienes a alguien viéndote acá. Exacto. Y te voy a decir una cosa. Hay que tener conciencia, pero no sentir que tienes a alguien aquí detrás. Mira, Carlos, y es más loco que eso todavía. Yo tengo acá, no sé si es en el capítulo 1 o el 2, acá está, en el 1, el título de la ley que todavía rige en Estados Unidos, de 1956, es la ley migratoria, la que rige. Han habido 1000 modificaciones, pero esto todavía está. Aliens and Nationality. O sea, acá no se califica como un acto ilegal pasar la frontera sin autorización. Se califica como una infracción, pero no como un acto ilegal. O sea, ellos mismos legalmente no lo tienen calificado como algo ilegal, sino que se usa la palabra para estigmatizar. Y el problema de estigmatizar no es, nosotros pobrecitos que nos están estigmatizando. No. Es que están desnaturalizando la naturaleza, valga la redundancia, de este país de inmigrantes. Entonces, de eso trata mi libro y eso es lo que yo creo que hay que ayudar a difundir para que la clase política, que es la encargada de solucionar este problema, no siga utilizando políticamente el tema para beneficiarse electoralmente. Los republicanos, por un lado, de repente los que no quieren más inmigrantes, y los demócratas, por otro lado, que generan una expectativa falsa respecto a lo que es la inmigración, porque los dos utilizan de mala manera políticamente el tema inmigratorio para beneficiarse electoralmente, y en realidad en medio de eso está la realidad de la gente que quiere vivir en paz y vivir mejor y venir aquí a progresar. Pero es que yo creo que, como bien lo quieres hacer ver aquí, uno de los principales temas a tratar es la terminología. Porque el principal, el uno. Exacto. Sí. Yo me he conseguido en este país
con algo increíble para mí, pero que existe, que de generaciones anteriores, ese sentimiento de persecución, ese miedo a ser quizás ser extraditado, extraditado no es la palabra. Sí, deportado. Deportado, perdón. Inclusive hace que cuando tú tengas a tus hijos aquí en este país y nacen en este país o se están criando desde pequeños en este país, no quieres que hablen otro idioma. Sí. Por ese miedo a persecución, por ese miedo a que vean que es un inmigrante. Y tener otro idioma es una ventaja increíble. Por supuesto. Es una puerta al mundo increíble. Yo lo vi eso en Iowa. Fíjate, yo viví 10 años en Iowa, soy periodista, como sabes. Era productor ejecutivo en una productora de noticieros en español y en inglés, y yo era el encargado de los noticieros en español. Y en Iowa se veía mucho eso, ¿no? Cómo discriminan por el idioma y tal. Pero siempre peleamos con mi esposa, en paz descanse, porque los chicos hablen español y bien. Pero yo veía mucha gente hispana que tú le hablabas en español y no sabían español. Y de verdad no sabían, no eran que se querían pegar de que yo soy inglés. No solamente simplemente eso. Porque los papás no les enseñaban el idioma porque no querían que ellos sean discriminados por el idioma. Porque aquí hay gente que te discrimina por el idioma porque tienes acento. Exactamente. Pero lo que tú has dicho, ¿no? A ver, he visto gente, por decirte un nombre X, se llama Rafael Hernández. Ajá. Y le vas a hablar en español y no hay manera, no entienden. Ya. Y es esa la raíz, es eso, sí. que lo he visto en diferentes estados. Y es ese miedo como raíz. No es posible. Sí. Miami uno no acá ve pasa menos. Pasa menos porque sí. Aquí es tan común que claro. Todo el mundo habla dos idiomas. Porque acá estamos en la patria, pues. Entonces nadie se pone con eso. Pero sí, en otros lados pasa, en California. Aquí es muy común que todo el mundo habla inglés y español. Muy común. De hecho, hay gente que inclusive mucha gente que habla 3 y 4 idiomas. Sí, y cuando la gente te escucha, incluso los muchachos, cuando te escuchan un poco de acento, te hablan español también. Sí, pero... Y es chévere, o Spanglish, ¿no? Pero es tan importante que el día de mañana, para un trabajo, inclusive cuando te vayas de vacaciones, ajá. Que puedas ir a otro país y puedas hablar en español o puedas hablar en inglés, que son probablemente de los 3 primeros idiomas más hablados en el mundo, son esos 2. O sea, el segundo y el tercero. El chino mandarín es el primero, el segundo es el español. Y el tercero debe estar el inglés. El inglés. Pero que puedas tener esos 2 idiomas. Y aquí es tan común, tanto latino que hay en este país. Pero ese miedo, ¿cómo podemos hacer para que la gente pierda ese miedo? ¿Cómo podemos hacer para dejar a un lado la terminología que no queremos? ¿Cómo podemos hacer para que... A ver, no vamos a dejar de hablar de inmigración porque, como tú bien lo has dicho, es un tema principal en todas las campañas. Claro. No importa de qué partido. Pero vamos a darle la terminología correcta. Claro. Porque de esa manera la sociedad y cada comunidad va a entender mejor qué es lo que hacemos todos acá. No solamente los que acabamos de llegar, sino los que nacieron acá. Mira, yo creo que es un tema de educación. Yo creo que tenemos que empezar a educar a la gente. Esto es un medio excelente para hacerlo también. Hacerle llegar a la gente, en primer lugar, que el fenómeno inmigratorio es un fenómeno económico, que se rige por la ley de oferta y demanda en el mercado laboral y que como tal genera crecimiento en un país también. Suple las carencias o las deficiencias del propio mercado laboral, porque si una población económicamente activa en un país no es suficiente para poder compensar la creación y la generación de empleos, ahí vienen los inmigrantes y lo completan. Y los inmigrantes también inventan cosas y los inmigrantes también generan su propio empleo. Aquí han nacido algo que no había en este país, que son la venta de comida en carros, en
en trailers. El food truck. Eso lo inventaron los mexicanos, ¿no? A vender sus tacos así, y ahora pues hay food trucks de comida mexicana, de comida venezolana, de arepas, de ceviches, de todo, ¿no? ¿Por qué? Y los americanos también han adoptado eso. ¿Por qué? Porque es una forma de servir. Porque los negocios, ¿qué son? Son un servicio a la comunidad. Sí. Cualquier negocio es para servir. Yo escribo un libro para servir a los que tienen hambre de conocer, ¿no? Te estoy dando un servicio. Tú eres rector de una universidad. ¿Qué hacen ustedes? Educan, es un servicio. Hacer comida, vender comida también, vender ropa, vender lo que sea. Pero todos son factores de interrelación social. Entonces, ¿por qué vamos a penalizar cuando lo que se tiene que hacer es calcular los flujos migratorios, y eso se puede hacer por estadística, en base a lo que es el crecimiento? ¿Cuál es la relación entre el crecimiento del Producto Bruto Interno de un país y el aumento de su flujo migratorio? Punto. Se acabó. Tienes decenas de años para poder hacer una estadística y poder calcular. Pero si tú lo que quieres es simplemente, no, estos inmigrantes no me entran porque son muy oscuros, ¿no? O porque son de acá, o porque no me hablan bien el idioma, y te empiezas a poner reglas. ¿Qué importa si una persona no habla inglés, por último? Si puede venir a vender arepas acá en un camión y va a satisfacer el hambre de mucha gente. La mía, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, o sea, ¿te das cuenta? No tiene que ver eso. Eso es discriminación. No, mira, a mí una de las cosas también que me impactó, pero me gustó al mismo tiempo, la última vez que estuve en Washington D.C., entonces, es la capital del país, el poder. Y político. Y estoy en el metro y oigo en el parlante que dan las instrucciones en inglés y luego en español. Eso me pareció increíble. Qué chévere, ¿no? Sí, buenísimo. Claro. Eso también te dice la cantidad de hispanos que estamos en este país. Claro. Por cierto, para 1960 se va a hablar más español. Para 2060. Para el 2060, perdón. ¿Qué dije yo? 1960. Dios mío, tengo una dislexia mental espantosa. Es que eso es riqueza. Realmente claro. hay riqueza cultural. Hasta para el idioma. Yo hice un ensayo donde hablé sobre el español americano. ¿Por qué? Porque yo viví muchos años en California y los muchachos ahí, hispanos, hablaban un idioma que no es ni español ni inglés, hablaban Spanglish. Pero un Spanglish no como el que hablan aquí, ¿eh? O sea, era un ingleñol más que Spanglish. Mía. Un ingleñol. O sea, al comienzo te choca cuando recién llegas porque tú hablas tu español perfecto y no quieres que nadie lo hable mal, ¿no? Pero después te das cuenta que ellos se comunican así. Yo te hablo de los editores que estaban ahí y entonces, hey, bro, do you know that thing about this? And then, yo no sé, man. ¿Me entiendes? O sea, te hablaban mezclado. Y también en un lugar donde a veces hago algunos trabajos, hay gente que son cubanos americanos, hablan perfecto el inglés, pero te ponen cosas en español en medio de la conversación. Y palabras inventadas. También. Aquí, en esta ciudad, una de las palabras que me taladra el oído es el liqueo. El liqueo, claro, está liqueando. Está liqueando. Cuando, claro, tienes una gotera en algún sitio, no es una gotera, es un liqueo. Bueno, y eso que no ha sido una guatería. Yo he ido a una guatería en California, ¿no? En California hay una guatería donde venden agua. Es una guatería. Te lo juro, ¿eh? O sea, con foto y todo. No la tengo aquí la foto, pero te la voy a mandar. Entonces sí, pero ¿sabes qué? Eso es una riqueza del idioma. Mira, ¿cómo se generó los idiomas? ¿Cómo se generan los idiomas? Cambian con el tiempo. Entonces se va a generar un idioma que no va a ser ni inglés ni español. Va a ser un Spanglish o un ingleñol, pero se va a hablar mezclado. ¿Por qué? Porque la finalidad del lenguaje es comunicar. Hay fusión de culturas. Exacto, exacto. Hay mucho. Entonces, eso es riqueza también. Porque, claro, si tú traes a un inglés aquí
y escucha a un americano hablar, Primero el infarto. le va a dar medio infarto, le va a decir, wow, ¿qué es esta gentuza que no hablan el inglés, ¿no? Y ni hablar después cuando empecemos con el ingleñol. Claro, entonces a nosotros nos choca también, pero es parte de las transformaciones sociales. Tenemos que ser open mind. El mundo es ancho y ajeno, como decía el poeta, ¿no? Lo único constante es que hay cambio. Exacto. Entonces nosotros debemos aprender a acostumbrarnos al cambio y debemos educar. Entonces, yo estoy dispuesto, si encuentro quién ayude a esto, por ejemplo, vámonos a Washington, vámonos al Capitolio y le damos libros a los congresistas. Les regalamos un libro a cada uno. Se lo entregamos de la mano. ¿Por qué no hacemos eso? Y le decimos, señor, lea un poco, entérese un poco cuál es el real punto sobre el cual nos tenemos que parar, hagamos un buen diagnóstico, porque cuando hagamos un buen diagnóstico, podremos dar una buena terapia para resolver la enfermedad. Pero es que también aquí hay un tema del cual no se habla mucho en la formación económica, por dar un ejemplo. Tú hablas de que es un tema económico. Sí. Pero la inmigración sí lo es, definitivamente lo es. Yeah. De hecho, la causa es económica. Yeah. Pero en economía, cuando estás formando, no se habla realmente de la inmigración. Se habla como consecuencia, como la consecuencia que trae la inmigración a un país. O esto fue causado por bueno, entonces, la inmigración. Pero entonces no, que hablen bien también. Pero mira, no la raíz. Yo te explico aquí con estadísticas cómo es que los inmigrantes no autorizados, acá está, página 99 en el libro en español, me parece que es la 101 en el libro en inglés, impuestos estatales y locales de inmigrantes no autorizados, mal llamados indocumentados también, porque todos tenemos documentos, y proyección de su contribución si recibieran la autorización para estar en los Estados Unidos. O sea, actualmente pagan una cantidad en Alabama. Bueno, esto es un cuadro que hice en el año 2017, yo sigo con el 1900. En el 2017, que fue cuando publiqué el libro, y vamos a poner el ejemplo de Alabama, ¿no? 63.783.000. Lo que pagaría como inmigrante autorizado, o sea, si los inmigrantes no autorizados de Alabama hubieran pagado 81.984.000. ¿Cuánto más hubieran pagado de impuestos? 18.201.000 más. Ahora, ¿por qué porcentualmente, y esa es otra demostración que hago en el libro, los inmigrantes no autorizados pagan más? Porque aunque tengan un ITIN number, que tú sabes que es algo que creó el IRS para cobrar impuestos, sí, así seas o no autorizado, el inmigrante que tiene un ITIN number no recibe un tax back. They are not receiving tax return. No tienen no le devuelven no reciben para atrás, pues. No reciben el tax para atrás, como dicen acá, sí, ¿no? No reciben su devolución de impuestos. Se los queda el IRS. Y claro, después de 3 años ya no lo pueden reclamar. Entonces, ¿tú te imaginas la cantidad de miles de millones de dólares que el IRS tiene de excedentes que no puede devolver porque se trata de inmigrantes no autorizados? Es tan organizada la inmigración no autorizada que el propio gobierno inventó un sistema para contabilizarlos, que es el ITIN number. Porque acá todo inmigrante que no es autorizado y que sabe que en algún momento puede haber una amnistía, saca al toque un ITIN number. Sí, claro. ¿Por qué? Porque sabe que va a decir, mira, yo pagué impuestos, ¿no? Y a ver. Sí, que de la única manera que lo va a afectar es positivo. Y vamos al comienzo. Te voy a leer una cita del inicio, ¿no? En vez de hablar de construir una cerca,
¿por qué no reconocemos mutuamente nuestros problemas? Hacemos lo posible para que entren legalmente con un permiso de trabajo. Y entonces, mientras estén trabajando y ganando aquí dinero, también pagan impuestos aquí, ¿no? Y cuando quieran regresar, pueden regresar y cruzan y abrir ambos lados de la frontera. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Ronald Reagan en el debate presidencial de abril de 1980, cuando recién se convirtió a republicano, porque Reagan fue demócrata primero. Y Reagan fue el que firmó la última amnistía. Tenemos una foto de él aquí también en el libro, firmando la amnistía. Porque él entendió la naturaleza de la inmigración. Reagan sí la entendió. ¿Quiénes malograron la reforma de Reagan? Eso está en el libro. La malograron. Un poder económico, que eran las cámaras de comercio, que cambiaron la ley, el proyecto de ley que presentó Reagan, y le pusieron que la penalización tenía que ir al inmigrante y no al empresario que los contrataba. ¿Capisci? That's the problem. ¿Por qué? Porque si tú quieres acabar con esa inmigración, simplemente penalizas al que contrata. Pero no, o sea, tú quieres buscar a 10 millones de personas en lugar de buscar una por una a 10.000 empresas. ¿Me entiendes? Una por una en lugar de buscar a los grupos. Sí, sí. Por último, ¿no? Por último. Pero mira lo que decía Reagan. Abramos la frontera. Y si se van, se van. En 2009 regresaron, lo dije ya, 1 millón de inmigrantes a México. Solo a México. Solo a México. ¿Por qué? Porque no encontraban trabajo. No había jale, güey. No había jale. No había trabajo. No había chamba. No había chamba. Punto, se acabó. Si a ti no encuentras trabajo, te vas a otra parte. Si encuentras mejores condiciones en otro lugar, te vas a otro lugar. Sin duda. Punto, se acabó. O sea, no hay que discutir nada ahí, period. Punto, se acabó. Es la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Si hay trabajo, la gente va a venir. Sea por aire, por tierra, por debajo de la tierra. ¿Tú crees que los contenedores que empezaron a encontrar en la frontera o ya dentro de Estados Unidos, que murieron muchas personas dentro de esos contenedores? Acá en el libro también lo tengo eso. Te voy a poner un solo ejemplo, ¿ya? En esos camiones vienen 100 inmigrantes. Cada inmigrante paga $5,000. ¿Cuánto tenemos? Madre mía, eso se 100 mueve bien. Por 5,000, ¿no? Son $500,000. Eso sí pagan 5,000, porque hay quienes pagan hasta 10,000. Entonces, ese camión que entró y que encontraron en, qué sé yo, en El Alto, en Texas, donde murieron 30 personas, llegó, a la hora de cruzar la frontera, el camión se integró y se volvió a aparecer allí ya en Texas. Hay un túnel por donde pasan los camiones, o vuelan los camiones, como los chanchos vuelan, y aterrizó ahí. Imposible, ¿cierto? Tiene que haber pasado por uno de los controles de la frontera. Claro. ¿Y qué pasó en ese control de la frontera? No vieron con los 800,000 instrumentos que se venden en las ferias de seguridad, de radiación y de detección de calor. ¿No se dieron cuenta que habían 100 personas metidas ahí respirándose, zancochándose en ese contenedor? Claro que sabían. Claro. Pero ¿qué pasó? Sobornaron a los agentes de frontera. Y pasaron. Porque, Carlos, los inmigrantes van a seguir pasando por túneles, por mar, por aire, por tierra, por donde sea, sobornando por la frontera. Pero van a seguir pasando porque aquí van a conseguir trabajo. Y cuando no haya, no van a venir. Period. Punto. Eso es así. Entonces, ¿por qué no entendemos la naturaleza como la entendió Ronald Reagan en el 80 del siglo pasado? ¿Por qué no entendemos la naturaleza de la inmigración? Es de naturaleza económica. Vamos a buscar las soluciones. ¿Por qué? Porque la economía camina a 100 millas por hora y las leyes, y hay dibujitos en el libro también, las leyes caminan con muletas.
no van a la misma velocidad. Lo que necesitamos es hacer, y esa es la solución que se plantea, es hacer que las leyes se agarren de la mano de esa liebre que es la economía. Que las leyes tortuga corran junto a la liebre que es la economía, para que podamos adecuar las necesidades de mano de obra del mercado laboral al flujo migratorio. Yo creo que la base está en educar a la gente, educar a la población de que es un problema económico de fuera y de adentro. Exacto. Y que además de eso hay que empezar a utilizar, como hablábamos, con la terminología correcta, y de ahí podemos avanzar en muchos otros temas que va derivando. Por supuesto, porque vamos a tener un entendimiento de lo que está pasando. Vamos a decir, es verdad, ¿no? Esta ley no va a funcionar, pues, porque lo que va a hacer es que se la van a pasar por encima. Pero educar a la población va a interrumpir el solamente oír lo que nos están diciendo a ciegas. Mira, Carlos, este es un libro que tiene que leer todo inmigrante. Yo creo que todo inmigrante debería leer este libro para entender su propia naturaleza en este país. Pero los principales son la clase política, porque en ellos está, en sus manos está cambiar esto más rápido. O sea, esto es un trabajo que tiene que venir de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces hay que ver la manera en las universidades, empezar a cambiar el concepto, educar, ¿qué es lo que tú haces? Todos hacemos. Todos hacemos, sí. Todos hacemos. Esto ayuda mucho a la educación. Alan Rivera, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos encontrar información acerca de lo que tú haces? En Amazon está el libro, en inglés, en español. Está la versión electrónica, pero la verdad nada como el papel. Pero aquellos que escuchen el podcast y estén fuera del alcance de donde llega Amazon, porque aunque no lo creamos, Amazon no llega a todo el mundo. Lo voy a vender en Temu, creo, en Alibaba y eso. Pues sí, o sea, lo pueden encontrar en Amazon, ponen Alan Rivera Ilegales y les va a aparecer, ¿no? El libro cuesta $14.99. Más el sello postal, pues sale baratísimo, ¿no? Buenísimo. Y yo creo que sí nos va a servir primero para dignificarnos a nosotros mismos, para nosotros entender nuestra propia naturaleza y no sentirnos menos, y no sentirnos una carga en este país, porque así nos quieren hacer sentir, como que somos una carga, y mentira, no somos una carga. Pero también para aprender, porque nosotros tenemos que aprender a convivir en este país, a entender también que este país tiene una lógica, y la lógica financiera de este país no es la que manejamos nosotros los hispanos, es distinta, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando mutuamente, integrándonos culturalmente y contribuyendo con la riqueza cultural nuestra, que es muy rica, no solo la comida, sino nuestra cultura. Y eso podemos seguir haciendo de este país un país inmenso, grande, bello, acogedor, hermoso, potencia mundial, que siga siendo potencia mundial, donde haya libertad, pero no libertinaje. Y parte de ese trabajo educativo nos corresponde a nosotros. Así es. Como tú bien has dicho. Gracias, Alan. Esto es gran trabajo para educar a la gente en la vida diaria. Sí. De este gran país. Sí, muchas Carlos, gracias. Encantado de conocerte. Encantado, igualmente. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Aprecio mucho tu invitación. A ti. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro capítulo de EduAction.